Dios es complaciente. Mateo 3:17 en la Biblia dice lo siguiente: He aquí, una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La complacencia es equivalente al contentamiento, deleite, gusto. La complacencia es el agrado, satisfacción, gozo y alegría. Y Dios es autocomplaciente en el sentido de que Él no necesita nada ni nadie para estar contento y satisfecho. Dios está pleno, completo y perfectamente complacido en sí mismo. Dios no depende de nadie para estar bien. Esto significa que Él tiene satisfacción por sus propios actos, por su propia condición y por su propia naturaleza. Dios nunca ha estado ni estará incompleto, porque se tiene a sí mismo. Él es su propia satisfacción. Pero es hermoso que Dios no solo encuentra contentamiento en su propia persona, sino que también Dios se complace fuera de sí mismo, en las personas. A diferencia de Dios, nosotros, los seres humanos, por nuestra naturaleza imperfecta y pecaminosa, es peligroso que seamos autocomplacientes, porque podríamos caer en el pecado de la autosuficiencia. Si nos enfocamos en nosotros mismos, podríamos perder de vista a Dios y cometer el error de confiar en nuestras propias capacidades en vez de depender y confiar dócilmente de Dios. Por ello, Dios no tiene el problema que nosotros sí tenemos, porque Él es santo y perfecto. Por lo tanto, es aceptable que Dios tenga absoluta satisfacción en sí mismo, porque en Él no hay pecado. Dios, el Padre, encuentra complacencia, es decir, contentamiento, en su Hijo Jesucristo. Así lo expresa Mateo 3:17 que acabo de leer. Esta satisfacción del Padre hacia el Hijo no solo se refiere a la naturaleza divina de Cristo, porque Él es Dios, sino también se refiere a la naturaleza humana de Jesús. Es decir, Dios, el Padre, se agrada y deleita en la humanidad de su Hijo Jesucristo. Algunos ejemplos de esta complacencia del Padre con el Hijo lo encontramos en su bautismo. En la cita que leí al principio, el Padre se expresó así del Hijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y justo fue cuando Jesús fue bautizado. Pero Jesús no se bautizó para arrepentimiento de pecados, porque Él es sin pecado, sino para identificarse con los pecadores. Eso agradó al Padre. Por ello testificó su complacencia públicamente con respecto a su Hijo. Otra forma también en la cual vemos en la Biblia la complacencia del Padre con Jesucristo es porque Él aprendió obediencia. Él, como todo ser humano, y por ser semejante al hombre, tuvo que aprender lo que necesitaba aprender, como cualquier persona. Si no, no sería semejante a nosotros. Jesús aprendió a caminar, a comer, a leer, aprendió a escribir, a trabajar, etc.
pero también aprendió obediencia. Y en esto encontró el contentamiento de su Padre. Hebreos 5:8 nos dice al respecto: aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Esa obediencia complace al Padre. Considerando todo lo anterior, es decir, que Dios está complacido y satisfecho en sí mismo, que Dios no necesita nada ni nadie para estar completo, que Él es santísimo, que el Padre se agradó de la vida perfecta en santa obediencia que vivió su Hijo Jesucristo en la tierra, que Dios es severo e intolerante al pecado. Considerando todo esto, podríamos preguntarnos: ¿es posible que nosotros, simples pecadores, podamos complacer a Dios? ¿Acaso podemos lograr que Dios, quien está plenamente contento consigo mismo y con Cristo, tenga contentamiento de nosotros? La respuesta a estas preguntas es un rotundo sí. En una sola palabra se puede complacer al Padre: obediencia. Esto implica andar conforme al Espíritu, practicar su palabra, dar buen testimonio, glorificarlo, tener comunión con Él, buscarlo en oración, servirlo, confiar totalmente en Él y un largo etcétera. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos complacer a Dios. Y se resumen en esta palabra que mencioné: obediencia. Así que debemos preguntarnos: ¿a quién quiero agradar? Porque es incompatible el querer agradar a Dios y querer agradar a los hombres, inclusive a veces agradarme a mí mismo. Y yo debo de dar una respuesta a esta pregunta: ¿a quién quiero agradar? Si agradamos a Dios, no solo de acción, sino también de intención, pensamiento, emoción. Si lo agradamos a Él, entonces agradaremos a los que también quieren agradar a Dios. Pero desagradaremos a los que no quieren agradar a Dios. Y esto sucede aún dentro de los creyentes en Cristo. Nuestro esmero y dedicación para agradar en santidad a Dios puede resultar chocante y desagradable para algunos, porque nuestro comportamiento les hará ver su vergonzosa pecaminosidad. Y por ello, los que desagradan a Dios nos rechazan y agreden cuando tratamos de agradar a Dios. Oremos. Padre complaciente, así como Salomón te pidió sabiduría y eso te agradó y por eso lo prosperaste, así nosotros, Señor, deseamos complacerte. Deseamos vivir una vida que sea de tu agrado. Una vida que refleje el carácter y la conducta de Cristo. Señor, ayúdanos a confiar que se cumple tu promesa de que si buscamos tu reino y tu justicia, tú nos darás todo lo que necesitamos. Porque tú te complaces en bendecir a los que te complacen. Señor, sabemos que tú bendices con abundancia y que eso te complace. Deseamos escuchar de ti las palabras que pronunciaste de tu Hijo Jesucristo por su obediencia. Este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. En el nombre de Jesús. Amén.